Bienvenidos a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis escuchando, donde sea que estéis. Bienvenidos a todos. Y es un honor tener aquí a Wendy Farrington. Nos conocemos desde hace bastantes años y es una persona, yo diría, con un carisma quizás poco habitual en esta casa. Ella era bailarina. Y bailarina así, viajando por el mundo, bailando. Y bailando con delfines también. Qué bonito, ¿verdad? Y conoció a Brahma Kumaris en el año 82, en París. Y al cabo de poco se mudó a Italia y está viviendo en Roma y coordinando las actividades de Brahma Kumaris en Italia. Y de vez en cuando viene por aquí, pero ahora hacía tiempo que no venía. Así que estamos contentos, especialmente de que haya podido venir en esta ocasión. Y va a hablar sobre cómo pasar de la crítica a la apreciación. Dejar de criticar y empezar a apreciar. Así que vamos a escucharla a ella y al final meditaremos juntos también. Did you understand what I said? So good evening. Buenas tardes. So from criticism to appreciation. Criticism is a negative appreciation. Del criticismo al aprecio. La crítica es una apreciación negativa. The thing is that the experience that we have of the two are very different. La cuestión es que la experiencia que tenemos de ambos es muy distinta. Criticism, in my feeling, is a defense mechanism. El criticismo, en mi forma de verlo, when you feel that you need to be sure, that you need to protect yourself, you will tend to have that critical attitude. cuando piensas que te tienes que defender, entonces desarrollas esa actitud de estar a la defensiva. Mainly because you want to make sure that you don't get caught out. Principalmente porque no quieres que te echen fuera. So you have to be prepared. Y entonces tienes que estar preparado. Be aware of what could happen or what someone might do. Tienes que ser consciente de qué es lo que puede pasar y qué es lo que alguien te puede hacer. And this is something that we've developed more and more as negativity has grown more and more. Y esto es algo que hemos desarrollado más y más a medida que la negatividad se ha ido desarrollando más y más. I realized that even in my lifetime, and that's one lifetime, isn't it? It's not a long time ago. People were less negative in my youth. Me he dado cuenta que en la historia de mi vida, en la vida de joven, la gente era menos negativa que ahora. And they were less negative maybe because they were coming out of a war. Y quizás menos negativos porque estaban saliendo de una guerra. And so anything rather than war was positive, right? Y entonces cualquier cosa que no fuera una guerra era positiva. So this negativity has just grown and it's not really helped us. It's not made us happy. La negatividad ha ido creciendo y no nos ha hecho felices. Because the main objective is to be happy in life. Porque el objetivo principal en la vida es ser feliz. It's not a question of what is right and what is wrong so much as what makes you happy, what will make you happy. No se trata tanto de qué es correcto o qué es erróneo, sino qué es lo que te hace feliz. Because if you want to make a moral judgment, you could say that to be critical is not good. Porque si quieres hacer un juicio moral, podrías decir que ser crítico no es bueno. And if you're criticizing somebody, you're not being very kind. Y si tú criticas, entonces no estás siendo muy amable. Because at one time or another we are all criticable. Porque en algún momento u otro todos somos críticos. Every one of us. Todos nosotros. So we could say it's not kind or it's not nice, Podríamos decir que no es ser amable o ser gentil. But being nice or not nice is not the question. Is will it make you happy? Pero no se trata de si estás siendo amable o no, sino si eso te hace feliz. The aim and objective, I think, in what I see in the Brahma Kumaris is the aim and objective is to know what to do or what to think to be happy.
La meta en Brahma Kumaris es ¿qué es aquello que puedo hacer para hacerme feliz? And I don't mean superficial happiness. Y no me refiero a una felicidad superficial. I mean a deep happiness that is sort of like a deep, constant inner contentment. Me refiero a una felicidad más profunda que tiene que ver con el estar contento. You wake up in the morning and you look at your mirror in the bathroom and you feel happy, you feel content. Te levantas por la mañana, te miras en el espejo y te sientes feliz, te sientes contento. And it's nothing to do with what's happening. Y no tiene nada que ver eso con lo que está pasando. And that means that your happiness doesn't depend on outside things. Eso significa que tu felicidad no depende de las cosas de fuera. So the thing is to know what is it that you need to be doing to maintain that. El tema es qué es lo que yo debería estar haciendo para seguir manteniendo eso. And of course, being critical probably won't help you. Y seguramente ser crítico no es algo que te vaya a ayudar. In between criticism and appreciation, there is acceptance. Entre el criticismo y el apreciar hay la aceptación. There is always a middle step Siempre hay un punto medio. between the two things. What can you look at to help you get to appreciation? You know? Entre estas dos cosas hay algo en el medio que te puede ayudar a llegar a la apreciación. I think in many, many things there is a middle step. Creo que en muchas cosas hay un paso intermedio. And to me, the middle step of acceptance is to what an extent can I accept differences, for example. Y para mí, por ejemplo, ese punto intermedio de la aceptación tendría que ver con cómo soy capaz de aceptar las diferencias. Differences can be from all kinds of areas, different opinions, different race, different religion, different skin color, different everything. Diferencias en muchas áreas diferentes, diferencias entre la religión, el color de la piel, la raza, lo que sea. And maybe people who behave differently and think differently to me, they have different values. Y quizás personas que se comportan de forma diferente conmigo son personas que tienen unos valores diferentes. That's a big one. Esto es algo importante. When people do things that you feel should never be done, Cuando personas hacen cosas que tú piensas que nunca se deberían hacer. when you feel that they've got an attitude that is absolutely not right. Cuando sientes que están desarrollando una actitud que realmente no es buena. Whether it's right or not, it's possible to be aware, but on the other hand, it's not helpful to you, really. Está bien que sepas si algo está bien o no, pero realmente no es algo que te ayude. You're responsible for what you're doing and what you're saying, what you're thinking. Tú eres responsable de lo que tú haces, de lo que tú piensas. So just accept that others are the way they are, Entonces se trata de aceptar a los demás de la manera como son. and that is leaving them freedom. Y eso es darles libertad. But it's not demanding more than just that of you. Y no te pide más que eso por tu parte. Then to go to appreciation, you've got to go towards the positive. Y para llegar a la apreciación tienes que dirigirte hacia lo positivo. And that means that you have to see what is good in the other side. Y eso lo que hace es que te permite ver qué es lo bueno del otro lado. Now, appreciation is a wonderful thing. La apreciación es algo maravilloso. There was one of our people who was a doctor, it was Prashant actually, was giving a conference that I was translating actually in Italy. Una persona que conocemos, que es médico, estaba dando una conferencia en Italia. And he was saying that a friend of his who was a psychologist, Él estaba diciendo que un amigo suyo, que es psicólogo, that this friend was saying that there were certain kinds of people that he never saw in his office, in his medical office, in his studio. Este psicólogo, amigo de este médico que estaba dando la charla, le decía que en su clínica, en su despacho, había un cierto tipo de personas que nunca acudían a él. And so Prashant was interested and he said, oh, who are they? You know, that's interesting to know. A Prashant le interesó esto y dijo, ay, ¿de quién estás hablando? And he said they have three particular qualities. Y dijo, hay personas que tienen 3 cualidades en particular que nunca vienen. Appreciation, gratitude,
and a sense of humor. Apreciación, gratitud y sentido del humor. And then Prashant went on, and I was translating, and I thought, hey, hold on, I must think about that afterwards. Y Prashant continuó, yo seguía traduciéndole, pero pensé, voy a quedarme con este tema y después vamos a hablar más sobre esto. And I thought about it quite deeply. Y pensé con bastante profundidad acerca And de eso. I actually created a workshop on it to see how it worked. Y realmente incluso creé un taller acerca del tema para ver de qué manera funcionaba eso. And it was surprisingly a positive energy that this workshop created. Y este taller creó una energía tan positiva. Now, the first part of it was appreciation. Y la primera parte se trataba sobre la apreciación. And appreciation is maybe the best word to say positive, something positive. Apreciar quizás es la mejor manera de decir algo positivo. Because we often give positive thinking courses. Porque a menudo damos cursos de pensamiento positivo. It's part of our, curriculum. It's part of the things we do in the Brahma Kumaris. Es parte del currículum de las cosas que hacemos aquí en Brahma Kumaris. And often people have said that they don't really understand what it means. Positive thinking, a positive thought, what's that, Y a menudo nos encontramos con personas que dicen, bueno, ¿y un pensamiento positivo? ¿Qué es eso? They thought that it was maybe to look at something that's negative and think it's positive. Piensan que quizás se trata de ver algo negativo pensando que eso es positivo. So I felt it was necessary to find a word that would work, and of course appreciation is the perfect word. Y pensé que había que encontrar la palabra que les pudiera clarificar eso. Y pensé que sí, que apreciar es la palabra adecuada para Because ello. it's something very easy to understand. Porque es algo muy fácil de comprender. We've all had the experience of appreciating things. Todos tenemos la experiencia de apreciar cosas. We know that it feels nice to appreciate. Y sabemos que es agradable apreciar. And it's a way of being. It's a way of seeing things. It's almost an awareness that you can train yourself to have. Y que es una manera que tienes de ver las cosas, que es una conciencia que te puedes entrenar para tenerla. You see, our way of thinking is very much a habit. Nuestra manera de pensar es un hábito. If we can create good habits within our thoughts, then we will get good results. Si creamos buenos hábitos a nivel del pensamiento, estaremos obteniendo buenos resultados. And I'm meaning good results within ourselves because we live within the vibration that our thought creates. Y me refiero a estar bien con nosotros mismos, porque en realidad vivimos en la vibración de los pensamientos que nosotros mismos estamos creando. I mean, you've probably woken up one morning and not felt really like getting out of bed and think, oh, this is awful, the weather's absolutely horrible, and I'm not feeling very well anyway. Quizás algún día te levantas por la mañana, un día sí, un día feo, y dices, ay, no me apetece levantarme ahora. So by this time you've convinced yourself that it's better not to get out of bed. Y entonces con ese pensamiento y al final te convences de que es mejor no levantarte de la cama. And this has probably happened to you. Quizás os ha pasado esto. Now this is just a train of thought, and it shows you what kind of a vibration of thought will create. Eso es un tipo de pensamiento que te muestra qué tipo de vibración estás creando. Of course, criticism will do this too. Y claro que el criticismo también actúa así. But appreciation is a train of thought which is seeing what is good. Apreciar es un pensamiento al que uno se entrena a tener, a ver aquello que es bueno. But what is wonderful is that it doesn't demand that the thing be perfect. Sorry. It doesn't demand that the thing be perfect. Y no te pide que eso sea perfecto. You can appreciate something, a thing, Puedes apreciar algo, una cosa, but it doesn't have to be perfect. pero no tiene por ello por qué ser perfecto. It removes that, perfectionism is a criticism. El perfeccionismo es un criticismo. Now you need to be, if you're looking at yourself, you have to be able to do that. Y si te observas a ti mismo, podrás hacer eso. I personally, like as she said, I was a dancer. If you weren't critical about what you were doing and what you were seeing in the mirror, you wouldn't make any progress. Y, por ejemplo, pues tal como se ha dicho antes, yo era bailarina y si no mirabas al espejo y no veías lo que hacías mal, no podías perfeccionar. And as a dancer, you are, even as a professional dancer and as an adult, not a child,
you're used to taking a lot of criticism. Y como bailarina y bailarina profesional y bailarina adulta, sueles recibir mucho criticismo By the choreographer, by your teachers. por parte del coreógrafo, de los profesores. But it is just that form of clarity that when you can't see what's going on, you need to be told. Pero cuando tú no ves, cuando tú no tienes la claridad, se te tiene que decir. And when I came into spiritual knowledge and started practicing spiritual awareness, I found this very useful. Cuando llegué a un conocimiento espiritual, cuando empecé a practicar, pensé que eso era muy útil. Because not that many people are used to being criticized all the time. Porque no hay muchas personas que suelan criticar, ser críticos todo el tiempo. But there can be a criticism that is done in a good way, that is done for your good. Hay una forma de crítica que se hace de tal manera que te hace sentir bien. And if this sort of thing intrigues you, I mean, I became very aware of this when I looked on YouTube at some of the rehearsal videos of the Royal Ballet in London. Of the Royal Ballet. Mm-hmm. They have these rehearsal videos. Dice que fue muy consciente de esto en el YouTube. Ella se ponía a ver ensayos del ballet real, Royal Ballet. It's very famous. Muy famoso. And the dancers there are stars. They're all very famous. They're well known. Y los bailarines allá son todos muy famosos. And then there'll be the person who's rehearsing them, who is someone famous 20 years ago. Y luego el que les está haciendo ensayar es alguien que era famoso hacía 20 años. And it's an old croaker like me, like that. Alguien, pues, mayor como yo. But we'll be so clear about what they're seeing and we'll tell them absolutely clearly and the dancer will go. Pero alguien que veía todo tan claramente que les podía decir lo que estaban haciendo mal. And there's a very beautiful energy of respect that then is created. Pero a la vez se percibía una energía de respeto muy bonita. So you see, taken like that, criticism is not always negative. Es decir, que el criticismo no siempre es negativo. At times it's necessary. Hay momentos donde es necesario. And if I don't know how to criticize myself when I'm doing something wrong, y si yo no sé ser crítica conmigo misma cuando algo va mal, I don't know, who's going to do it. Who's going to tell me? No sé quién lo va a hacer. Decídmelo. They say that there are things that even your best friend won't tell you. Dicen que hay cosas que tu mejor amigo tampoco te las va a contar. So in that case, you have to be your own best friend and realize and be very clear and open about it. Y en ese momento tienes que ser tú tu mejor amigo y ser muy claro para ello. But to get back to appreciation, as I said, these two things are actually quite close. I mean, when I was saying that criticism is a negative appreciation, that's what I was meaning. I mean, they're appreciating that what's happening could be very good, but actually there's something wrong there with the dancers. Entonces, por ejemplo, al principio estaba diciendo que la crítica es una apreciación negativa. Entonces, sí, podemos estar, o puedo decir que estoy apreciando, pero se puede percibir desde la forma negativa, si yo lo estuviera viendo así, con esos bailarines que estoy describiendo, si en lugar de apreciar realmente estuvieran en la otra línea de la negatividad. Now, what is really nice with appreciation is the vibration that it creates. Lo que es hermoso en el hecho de apreciar es la vibración que crea. The vibration that it creates if you keep on appreciating for a length of time. Y es hermoso si sigues sintiendo ese aprecio por una duración de tiempo. For example, when I was doing this workshop, I did a long train journey, about 2-3 hours on my own. Por ejemplo, cuando estaba haciendo ese taller del que os hablé antes, que fue durante 2 o 3 horas. And it was in France, and it was a very nice landscape, and I was looking through the window, and I thought, I'm going to put this to the test. I'm going to try and look out of the window and appreciate what I see. Este taller duró 2-3 horas y yo estaba mirando el paisaje precioso que se veía por la cristalera y yo pensé, bueno, mientras están haciendo todo esto, yo voy a observar, voy a mirar, voy a apreciar lo que estoy viendo. And I was seeing the trees, and I was seeing the fields, and I was seeing the houses and the roads and all of these things, and I was appreciating
things that I would have probably never seen if I'd not been looking to see the beautiful or the positive or appreciate what was there. Yo estaba viendo y apreciando los árboles y las casas y los campos y algún camino por ahí y vi cómo cuando te pones a apreciar ves cosas que de lo contrario no verías. And, there are times when I think that an eye that looks at something with appreciation is giving a blessing almost. Es como si el ojo que está viendo con aprecio estuviera como deseando el bien a lo que está viendo. I mean, when I'm saying that, I'm thinking about when you appreciate a flower, for example. You're going on a walk and you see a very beautiful rose or any flower and you will appreciate that. Por ejemplo, vas a caminar y ves una rosa y la aprecias, la valoras. It works for everything. Y es algo que funciona para cualquier cosa. Because appreciation, apart from the fact of what's going on in your mind, it's a vibration. Porque el aprecio tiene que ver con el... Whatever's going on in your mind. Tiene que ver con todo aquello que está viendo en tu mente en ese momento. And so it creates this beautiful vibration which actually elevates, which helps the other person or the other thing. Y crea una vibración hermosa que ayuda a esa otra persona o a esa otra cosa que estás viendo. I mean, a lot of people that are very good with plants, for example. Hay personas, por ejemplo, que son muy buenas con las plantas. They say they have green thumbs. Se dice, aquí no se dice, no In existe English, esta they say a expresión. green Se ve thumb, que you know. en inglés, I've cuando not seen alguien any es green muy, thumbs around myself. cuando alguien es muy bueno cuidando las plantas, se le dice que tiene los pulgares verdes. And they say this in Italian too. The pollice verde is what they say for a green thumb. It's very common. Es una expresión muy común también en italiano. But it's basically a vibration that the person's giving out and that the plant appreciates. Tiene que ver con la vibración de esa persona y la planta aprecia la vibración de la persona. Because the plant can feel it. Don't think the plant can't. The plant can. The plant is not a piece of furniture. Porque la planta lo puede captar, la planta lo puede percibir. No os penséis que las plantas son como los muebles. You see, so they actually can feel the vibration and will grow very nicely if you have that feeling of, well, a lot of people would say it's just love. Yes. Pueden sentir la vibración. Hay personas que dirán, bueno, es amor. Pues sí. But with love, there's so many different forms that love can take. Y el amor puede tomar tantas formas distintas. And that is one of them. Y esa es una de ellas. One has to know what one is doing when one thinks of love. And it's difficult to know at times. Uno tiene que pensar qué es lo que está haciendo cuando utiliza la palabra amor. Cómo está haciendo las cosas cuando utiliza esa palabra. Y a veces es difícil de saber. For example, in that workshop, the second word was gratitude. Por ejemplo, la segunda palabra en ese taller era gratitud. Now, gratitude is again another word that is, or it's another very basic expression of something very deep that actually is a form of love which doesn't demand that there be a personal relationship. La gratitud es algo muy profundo, es una forma profunda del amor que no requiere que haya relación. I'm diverging off the subject now, but it is actually quite interesting that. Voy a desviarme ahora un poquito del tema, pero es interesante también lo que voy a comentar. I mean, when people have a deep form of gratitude to someone that maybe they don't know. Cuando alguien, por ejemplo, se siente muy agradecido hacia alguien, incluso hacia personas que no conocen. Because that person might have saved their lives. This has happened. Porque esa persona puede que les haya salvado la vida y eso pasa. Now, it's difficult to say, I love that person. Es difícil decir amo a esa persona. But it's much easier to say, I am infinitely grateful. Pero sí que es fácil decir, estoy infinitamente agradecida. What else would you be? Of course. ¿Qué más? Si no, claro que sí. Love is an energy and it translates itself into different forms. El amor es una energía y se traduce de diferentes maneras. And one feels very at ease when one knows this. Appreciation is a form of love. Y es así, o sea, el aprecio es una forma de amor. Being aware of this makes you maybe more interested in it. Y al ser consciente de ello, igual te hace tener más interés por el tema. Now, let's say that you've got the things, you've got criticism and you've got appreciation, but what is your deep experience of all of that?
Digamos que tienes la crítica por una parte y el aprecio por otra, pero ¿cuál es la experiencia interna profunda de eso? Because like I was saying before, I mean, you can say, oh, that's not very nice, or that's not good, or that is very nice, you know. Porque tal What como does it mean? decía antes, puedes decir, bueno, esto no es muy bonito, no es muy agradable, esto sí que es agradable. What is the state of the soul who's saying this? ¿Cuál es el estado del ser que dice eso? I mean, if I feel criticism, what do I experience Si inside? siento criticismo, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo por dentro? What is it that makes me express criticism ¿Qué es lo que me hace expresar el criticismo rather than appreciation? en lugar del aprecio? We think when we're criticizing that it's the other person's fault, Cuando criticamos pensamos que es culpa del otro, you know, because it's easier that way, of course. You know, that's why we're criticizing. You know. porque claro, así es más fácil y por eso criticamos. But deep down, there must be very certainly an insatisfaction in the soul that is being critical. Pero en el fondo hay algo de dolor en la persona que está criticando. You would not otherwise think about a time when you were very, very happy. Let's put it very simply. You were very much in love, you know. Now, that's a very positive state of mind. Pensad, por Very ejemplo, positive. en un momento que te sentiste muy bien, digamos, por ejemplo, que estabas enamorado, pensémoslo en algo positivo. ¿Qué es lo que sentías en ese momento? Now, when you're in that state, you're not really very critical. You can't be bothered with criticism. En ese momento about no it. puedes ser crítico. Think about it. You Pensad. just can't be interested in it. No tendrías interés en You eso. know, it's just not at all useful, not interesting. No tienes ningún tipo de interés en criticar. You go through a phase where all you do is appreciate, Y pasas por una fase donde todo lo que tú haces especially that es person. apreciar especialmente a esa persona. And you're observing very discriminately. Y lo observas de una forma muy, fijándote en algo muy específico. Yeah, and you're watching all the good things, you know, you're appreciating everything. And actually, because of this love, you're forgetting where the defects might be. Estás observando todas las cosas bonitas y no estás ni observando siquiera los defectos que pudieran haber. So you see, when a soul is very happy and very light and actually in love, you don't tend to criticize. Cuando un ser es así, no tiende a criticar. And then, you know, when you get married and you live together for a little while and you see, and this is awful, you know, as a person squeezed the toothpaste tube in the middle, you know, so that it breaks. Y después pasas por esa fase, bueno, ya te casas, ya vivís juntos y entonces ya empiezan otras cosas diferentes, hasta el punto que incluso te molesta si aprieta el dentrífico por el medio. Now, this has become a reason for divorce, would you believe it? Y esto, aunque os parezca absurdo, se ha convertido en el motivo de algún divorcio. Yeah, because they squeeze the toothpaste tube in the middle, and you know, it's complicated then. Porque estaba apretando el dentrífico por el medio. So, I mean, do you see what I'm saying? Is that what if I'm criticizing, what state am I in? Entonces, si yo critico, ¿en qué estado mental me encuentro yo? The important thing is to look within, to look inside, Lo and see importante what is it? What is my state of mind? es ver hacia adentro, mirar hacia adentro y ver cuál es mi estado mental. And basically, again, if you can use a sense of humor, this is good. Y de nuevo, si eres capaz de utilizar el sentido del humor, pues está bien. And say, just stop it. You know, Y entonces dite, para ya, don't do it anymore, because no lo hagas ya más. it's just revealing in many ways, and it's good to reveal so that you know, it's good to reveal, but it means that you yourself are not so at ease or so happy inside. Porque se está manifestando de diferentes maneras y está bien que lo sepas, pero eso lo que te muestra es que no eres tan feliz internamente. Now, if I go back to appreciation of that train journey, Y entonces, si vuelvo al tema de apreciar en ese taller que estaba comentando, and I mean, I didn't have anything to do. I was alone, so I just sat in the train and looked outside and appreciated. entonces yo no tenía nada que hacer en ese momento, me senté, me puse a apreciar. And when I got down from the train, when I got out, I was drunk. It was like I was drunk.
En ese momento está diciendo, era un viaje en el tren, entonces no tenía nada que hacer en ese viaje en el tren y simplemente se puso a apreciar lo que estaba viendo. Y cuando bajé del tren me encontré como borracha. And there was a brother, one of our Brahmin brothers, who came and picked me up at the station. Había uno de nuestros hermanos que me vino a buscar a la estación. And he said, oh, you know, he was very kind, and he said, oh, did you have a good journey? I went, y alguien muy amable, ¿no? Y me dijo, ¿has tenido buen viaje? Y yo pensé, sí, muy buen viaje. And he sort of stared at me, you know, be careful, you know. Me miraba así como, pero yo estaba feliz. And I didn't realize I was doing it till I could see his face. Y yo no me estaba dando cuenta de que yo lo estaba haciendo hasta que le miré la cara. And it reminded me of years ago we had workshops for a whole thing we were doing for the United Nations called Global Cooperation for a Better World, it was called. Y esto me recordó algo que habíamos hecho, un proyecto años atrás para Naciones Unidas, algo que se llamaba Cooperación Global para un Mundo Mejor. And we were doing workshops with people, like in groups like this, we'd do a workshop, and we'd ask people to give a positive input of what their better world would look like, what would it be? Y teníamos talleres en grupos como este y hacíamos esta pregunta, ¿cómo sería un mundo mejor? And we noticed that, and you see this is typical, we noticed that people would say, my world would be better if my mother-in-law was gone, and if this was gone, and there was not the neighbor from behind, and all this kind of thing. Y algo que solía pasar a veces es que alguien te decía, bueno, mira, mi mundo sería mejor si quitaras a mi madre, quitaras a y mi vecino no estuviera. And we realized that, you know, they were not being constructive, they were being, you know, sort of, what was going to be left was possibly going to be okay. Yeah. Y estábamos viendo que realmente no estaban construyendo algo, estaban diciendo que eso que había que quitar para que fuera mejor. So you see, proceeding by elimination is not really a very creative process. El proceso de eliminación no es un proceso muy creativo. So we had to invent the trick of asking them to use a white canvas. Y entonces tuvimos que crear un método que era utilizar una tela en blanco. There's nothing there, what are you going to put on it? Piensa que no hay nada más, entonces, ¿qué le vas a poner ahí? No hay nada, ¿qué le vas a poner ahí? And that was much more difficult. Y eso era mucho más difícil. But when they started doing it and they got into it and it meant they really had to get into it, what would they think was good? Y cuando ya se metían dentro y veían qué es lo que tenían que hacer, que sí, que tenía que ser algo bueno. And after about an hour of this, when they'd all, you know, they'd have their toli and they'd walk out, you know, they'd bang against the door. They'd knock themselves in, they weren't walking straight. Y al salir, cuando ya habían terminado, ya se estaban yendo, al salir era como si hasta se fueran a dar con la puerta. This to say we're not really used to the impact of a constant positive mindset that is creatively positive like that goes on for a certain length of time. We're not used to it. Es decir, que no estamos muy acostumbrados a crear una forma mental positiva por una duración de tiempo. You do feel inebriated, literally. And you feel? Inebriated, which means intoxicated. Te sientes así como intoxicado, como no muy bien. And that's because we're not used to it. Y eso es porque no estás acostumbrado. And it's a pity that we don't know how to maintain this sort of an attitude, a state of mind in our lives. Y es una lástima que no sepamos cómo crear este tipo de forma mental en nuestras vidas. I mean, appreciation, I suggest that you try it. Just try it and see what happens. Y sugiero que lo practiquéis, que apreciéis y ver qué pasa. Because for me, it just was a word, you know, that I understood what it meant, but that was all. Porque para mí era una palabra que entendía lo que significaba, pero nada más. But it seems so such a simple thing, you know. It doesn't seem terribly elaborate. Pero parece algo tan sencillo, no parece algo muy elaborado. You know, someone makes sure that the umbrella doesn't drip on the floor, and they put it in the umbrella rack, you know, and you appreciate that. Por ejemplo, algo así de sencillo, que uno viene con el paraguas goteando y se asegura de que no caigan las gotas en el suelo y enseguida lo pone en el paragüero. Pues aprecia eso. Cosas así. You have no idea
when you see a thing like that, you've got no idea of the power of that word. I had no idea of the power of the word till I tried it. Y hasta que no lo practicas así, no te das cuenta del poder que tiene esta palabra, And apreciar. it has great power for ourselves, Y tiene un gran poder para uno mismo también, because it will provoke happiness. porque It provoca felicidad. If you can keep a positive, very appreciative, positive mental attitude, you will be very, very constantly happy. Si mantienes una actitud mental positiva, apreciativa, te vas a mantener constantemente feliz. But the problem is we don't know how to do that. We can't do it regularly. Pero el problema es que no sabemos cómo hacerlo y no lo hacemos con regularidad. But you know, you can train your mind to be that way. Pero sabéis que podéis entrenar a vuestra mente a que funcione bien. It just means a bit of concentration to start with. Se requiere concentración para empezar. And looking to see, just take a habit. You know, we develop habits. Y desarrollamos hábitos. Develop a new habit. Desarrollad un hábito nuevo. There's so many things that our eyes see that we don't even pick up on. Hay tantas cosas que ven nuestros ojos que ni siquiera nos damos cuenta. I mean, there are pictures in here. There's that plant that's growing. Por ejemplo, hay cuadros aquí, hay esta planta que está creciendo. How many people appreciate the plant? ¿Cuántos de vosotros habéis apreciado esta planta? That's good. Está You appreciate bien. the plant. That's very good. ¿Habéis apreciado la planta? Muy Yeah. bien. And it's very green. Yeah, because someone is watering it, someone's looking after Porque it, alguien la someone's está loving it, cuidando. and someone's appreciating it. Alguien la riega y alguien la ama. And also someone cuts the old leaves. Someone chopped off the old leaves. Well, Yes. yeah, that's good. You see, you've got to help it. Que alguien cortó Yeah. las hojas viejas. Entonces, bien. Because that plant can't give any more than what it's giving. Porque esta planta no puede dar más de lo que está dando. The plant is doing its best. La planta hace lo mejor que puede. Am I helping it in its Yo la life? estoy ayudando. It's only got this life. Y no solo esta vida. There's a very deep connection between the way we look at things and the way things behave. Hay una forma muy potente de cómo tú ves algo y cómo eso se comporta. I don't know if I've noticed that when I was a child, the walls stayed clean longer. Me he dado cuenta de que cuando yo era pequeña las paredes se mantenían limpias por más tiempo. I don't know why. No sé por qué. When I grew up, it seemed that we were painting the walls more regularly. Pero creo que cuando me hice mayor pensé que pintábamos las paredes con más frecuencia. I think furniture wears out quicker. Our clothes make holes quicker. Como si los muebles se envejecieran antes, como si la ropa hiciera agujeros antes. Now, it's not only because maybe it's not made as well as before, Y no solo es porque quizás las cosas no se hacen tan bien como se hacían antes, but it's also because we don't care about it. pero quizás también es porque ya no nos importa. Because, everything that we see, everything we touch, Porque todo perceives my vibration. aquello que yo veo, todo aquello que yo toco, percibe mi vibración. It perceives it. Matter perceives vibration. La materia percibe la vibración. They've discovered that. Lo han descubierto. We knew this. Spiritually, we know it. Espiritualmente lo sabemos esto. That there was a big conference, you probably remember that, years ago, with science and spirituality. Había un congreso hace unos años atrás que el tema era ciencia y espiritualidad. Now, we know certain things, but we don't know why it's like that. Nosotros sabemos ciertas cosas, pero no sabemos el por qué son así. And there was a physicist there. There were many of these scientists that we were talking to. Y había un científico allá. And he said that they had discovered that in laboratories, when they're doing tests on the particles of matter, which is the smallest form of matter, Y él nos explicaba que cuando hacían experimentos con las partículas, que las partículas son la forma más pequeña de la materia,
they move differently depending on who's conducting the experiment. Las partículas se movían de forma diferente en función de quién dirigía el experimento. And they were very shocked when they saw this. Y cuando se dieron cuenta de esto, se quedaron muy impresionados. Well, yeah, because the person doing the experience is a human being. Porque la persona que hacía el experimento era un ser humano. And the matter is receiving their vibration. Y la materia percibe las vibraciones. This is going on all the time with what Y esto es algo que sucede siempre. So we could almost sort of say, does matter appreciate me? Entonces, ¿será que la materia me aprecia a mí? That's a question. Esto es una pregunta. Is it? You see, this is why I'm saying things are wearing out quicker, because we don't care about them. We don't appreciate. Por eso digo que las cosas se rompen antes, porque quizá no las cuidamos o no las tenemos en cuenta. So, I don't know if you've got any questions about this, but Si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que nos ha contado. of course, being, studying spirituality, and it is a study actually. You've got to work on it. De hecho, esto es un estudio de espiritualidad y en un estudio tienes que trabajar. It will make you more aware. Y así te haces más consciente. More aware, let's say, of just the way you're thinking, your thoughts. Digamos, más consciente incluso de lo que piensas, más consciente de tus pensamientos. Because they do matter. Porque sí importan. They matter to you. They're creating a whole background of attitude and feelings. Te importan a ti, están creando una actitud y sentimientos en ti. And they spread around. Y se esparcen alrededor. Our thoughts travel. Nuestros pensamientos viajan. We know that a lot of the perception that we get from each other is body language. It's not the verb. I mean, whatever I'm saying, you're picking up, but you're probably picking up more on what I'm being. Sabemos que lo que percibimos no solo son las palabras, está el lenguaje corporal y quizás estáis captando más a través de mi cuerpo que a través de lo que estoy diciendo. Because you know that my words could be lying to you. Porque sabéis que mis palabras podrían ser mentiras. My body language is less likely to be lying. Pero en cambio el lenguaje corporal es menos posible que esté mintiendo. So if what I'm saying and what I'm expressing physically coincides, it's likely to be true. Entonces, si mis palabras y mi lenguaje corporal van a la par, es más fácil que eso tenga que ver con que lo percibáis como cierto. But because our thoughts are not visible, we think, it doesn't matter really what we're thinking. Porque nuestros pensamientos no los podemos ver. Entonces, quizás a veces por esto pensamos, bueno, ¿y qué más da? Como no se ven. But if our thoughts had a smell, we would be much more careful. Pero si nuestros pensamientos se pudieran oler, seguramente prestaríamos más atención. Because then people could pick up on them. Porque entonces los demás los podrían captar. Yeah. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que estáis por internet? Sí. No, no es una pregunta, es simplemente lo que ha dicho con relación a que si los pensamientos orientan. It's not a question, it's just a comment. Oh, it's just a comment. Okay. Because regarding this, if we could smell the thoughts, it could be awful. It would be awful. Yes. Probably, yes. Alguien está comentando que le ha hecho gracia esto de que los pensamientos que si pudieran oler, que algunos serían horribles. Es como una expresión muy gráfica. They, when I was young, many years ago, they tried a new thing, and was in a cinema. I went to a cinema in London, and they called them smellies. And the film would go on, and you would get a smell, and you'd see a herd of cows coming by, and you get the smell of the cow, And then you'd see another picture, and then you'd get another smell. Maybe you'd get a flower garden with roses or whatever. And the idea was wonderful. But you see, they couldn't they couldn't get the other smell out. So you had the rose and the cow together, it was very confusing. Se ve que una vez fue al cine, esto es de muy joven, y hacían, una experiencia que era, te proyectaban algunas imágenes con los olores. Entonces veías unas vacas y olía a vaca.
y luego te proyectaban pues unas rosas, por ejemplo, y olía a rosa, pero la cuestión es que no eran capaces de eliminar el olor anterior. Entonces era bastante desagradable tener el olor de la vaca y de la flor, de la rosa al mismo tiempo. So the idea was left to be. It never happened anymore. But Pero bueno, I was there when it happened. It was very funny. Lo dejaron de hacer, pero fue algo muy divertido. ¿Qué predomina más, el de la vaca que el de la rosa? Perhaps it's more dominant, the one from the cow than the Probably yes. Quizás sí, que predomina más So you uno see that de there la is vaca. technically a problem. You see. Entonces esto era un problema técnico. Sí. Yo tengo una pregunta. Encuentro que personalmente en mi trabajo y en mi vida personal soy bastante crítico y eso me ayuda a mejorar y a evolucionar. Lo que también me hace distinguir entre lo malo y lo bueno. Pienso que es correcto lo que hago, pero Sometimes tengo in dudas. my personal, tú sigue. Sí, tengo In my dudas si a personal veces life and soy professional demasiado life, I am quite a critical person, and this is good because it shows me what is good and what is not good. But sometimes perhaps I think that this may not be that good for me. La pregunta es, repito por los que están por internet, la pregunta es que es bueno, alguien dice que está bien, que soy crítico en mi vida profesional, mi vida personal, para poder identificar lo que es correcto, lo que no lo es, pero que quizás no siempre es así de bueno. que quizás es excesivo. Quizás es excesivo. Perhaps it's a bit too much. That how can you differentiate when that critical point of view may be more than what is needed? There are certain, certain business, certain jobs demand that you be very critical. Hay ciertos trabajos que te piden que seas crítico. It's necessary, Es necesario. you know. But the thing is that you have to differentiate when you're on the job and when you're living in your personal life. Pero tienes que después identificar cuando estás en tu trabajo y cuando estás en tu vida personal. It's good to be able to separate these things. Está bien poder separar estas cosas. It's much healthier. Es mucho más sano. Yeah. Because like I'm talking about the dancers, you know, they don't criticize each other, although they probably could. They don't. It's a job. When it's a job, it's legitimate. Por ejemplo, cuando estaba hablando antes de los bailarines, es su trabajo el tener esta visión crítica para que mejoren. En ese sentido es algo legítimo el que alguien tenga esa visión crítica. But that form of criticism, which is your job, has no nastiness. Pero esa involved. forma de crítica, que es tu trabajo, no tiene, digamos, algo así como maldad. It's just a negative appreciation. Es quizás una apreciación negativa, si tú quieres, You know, it's not. It doesn't carry any ill feeling. pero no conlleva ningún sentimiento malo. And you can always hear when someone is talking critically about someone, and that criticism is carrying ill feeling. Se puede escuchar cuando alguien tiene esa crítica hacia alguien y en esa crítica está implícito un sentimiento no muy correcto. And you will hear this very easily. It's Y eso very es algo clear. que se puede escuchar con mucha And claridad. if you hear that, just understand what they're saying, but don't totally trust the criticism. Y cuando alguien te esté hablando así, escucha eso, pero no le pongas toda la confianza en ese criticismo. A neutral criticism, because it's to do with your job, you know, and you're doing it professionally, you've got to do it. Lo otro sería un criticismo neutro, cuando por tu profesión tienes que hacer eso. You will have a very detached attitude about it, and there will be no nastiness, no feeling, no ill feeling about it. Y en at ese all. sentimiento al mismo tiempo estarías desapegado de lo que estás viendo, porque no conlleva ningún tipo de maldad en lo que estás expresando. Gracias. Tal vez la gran diferencia está en si tú estás destruyendo Perhaps the difference is if you are destroying o realmente lo que estás es construyendo. or if you are building. Exactly. Yes, exactly. Not destroying, Yep, exactly. Sí, el comentario es que Yeah. entonces ahí se puede percibir si estás destruyendo o estás construyendo. Es Yeah. la diferencia. Of course. Claro, porque en un momento hasta se puede agradecer que te critiquen porque tú puedes Because then even you mejorar. can be appreciative Exactly. of being criticized. Exactly. Los bailarines pueden
que cuando es esa... Yeah. Y lo pueden agradecer. Entonces, esto, ¿hasta qué punto es una crítica o es una ayuda? Yeah. Yeah. En ese punto de criticismo constructivo te están ayudando y lo que sale de uno es agradecer. O incluso entre amigos lo mismo, porque si lo haces con Even bondad, amongst también friends, puedes estar ayudando with a la goodness, otra you are persona helping the other one. Yes. It's a way a of que vea helping rather Yeah. than... una perspectiva diferente. Es Y tener... entonces puede él pensar, o sea, la crítica es también, depende de la Sí. intención con que la pongas, es crítica It o has no. to do it with the does. intention that has been set. Yeah, exactly. Porque puedes ayudar también. Con una actitud de querer ayudar, pues entonces es una crítica And constructiva. then if you Estoy repitiendo para los que nos if están you escuchando. understand that it is helping the potential, Y puedes percibir que está ayudando a tu potencial. you know, because you're criticizing because you can see better Tienes esa in visión them and they crítica can't see it. porque tú estás viendo lo que el otro es capaz de hacer que él no sabe que lo puede hacer. That is the kind of criticism that maybe a parent would have, Ese es el tipo de crítica que unos padres podrían tener. because they are building Porque with their están criticism. They're not cutting construyendo down. con esa visión crítica. Y luego no te tienes que enfadar si el otro hace lo que quiere porque es libre de And quejarse then contra la with this madre. attitude, then you don't need to be upset because, okay, the other one can do whatever they want, at least you have said it. Sure, exactly. Yeah. Tú lo puedes decir y Exactly. después el Yeah, otro yeah. pues ya Sí, cara a lo que si le considere. dices Exactly. y él, Yeah. la Sí. Yeah. persona, pues, Muy bien. es su cosa. Yeah. Hay una intervención ahí y otra aquí. Vamos a intentar hacer que las intervenciones sean muy cortas, porque los que nos escuchan desde la distancia los sienten como espacios vacíos. Gracias. No, solamente quería aportar, en mi opinión, hay una gran diferencia entre una crítica, estando hablando de la negativa, a qué ha hecho una persona o una acción, que a la persona en sí misma. So Descalificar a la persona. it's not about the person, but about what that person is doing. What that person is? Oh, yeah. Sí, que no se trata tanto de ver de esa crítica hacia la persona, sino hacia esa acción que está realizando la persona. Sí. Muy bien. ¿Y una última intervención por aquí? Sí, yo a veces pienso que es importante criticar con una buena intención para no caer en el conformismo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos dejar de criticar según cosas sin caer en el conformismo? How can we stop? So if we stop our critical vision, then we may remain in our comfort zone. So I didn't say you shouldn't be critical of yourself. no he dicho que tengamos que ser críticos con nosotros mismos. It's part of honesty to be very critical of the self. Es parte de la honestidad el que uno mismo tenga esa actitud. But you've also got to be careful about your level of self-esteem when you do it. Pero también tienes que ser muy cuidadoso con tu nivel de autoestima mientras lo haces. Because if you have self-esteem, you can afford to criticize yourself and you will do it with humor probably. Si tienes autoestima, entonces sí, puedes tener esa visión crítica hacia ti y al mismo tiempo con sentido del humor. But if you do something wrong, and at some point we all have or we will, Si haces algo erróneo, y en algún momento todos lo hacemos, what is my response to that? ¿cuál es mi respuesta ante eso? Do I say you're really stupid? Me digo, eres You tonta, keep doing this. lo sigues haciendo, You'll never learn. nunca vas a aprender. You see where the thoughts are going. They're ¿Entendéis hacia critical dónde van? thoughts, but they're not creative, building thoughts. ¿Entendéis por dónde van los pensamientos? No I'm están not siendo helping myself. And pensamientos. that's why I'm saying you've got to be careful how much criticism you use or how you use it when you maybe are not feeling good self-esteem. And a lot of people don't feel good self-esteem. A eso me refería cuando estaba diciendo que si no hay un buen nivel de autoestima, esa visión crítica te puede ser muy perjudicial. Porque entonces terminas en ese tipo de pensamientos que estaba comentando ahora. You see, you'll be at that point probably dependent on someone else Puedes saying something encontrarte good. en ese punto de tener que tener a alguien que te diga algo bueno. But then one might say, why would you believe them rather than yourself? Pero entonces la pregunta sería, ¿y por qué le crees a él y no a ti? You see.
¿Entendéis? You know yourself better than anybody else could know you. Tú te conoces mejor a ti mismo de lo que nadie más te puede llegar a conocer. And so why are you waiting for someone else to say you're good? You actually do know it. ¿Y por qué esperas que otro te diga que eres bueno? Tú ya lo sabes. One of the most difficult things to accept is that we're brilliant. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que somos brillantes. And this is very difficult to accept. Y es muy difícil de aceptar. Because you can go off track completely with that. Porque con ese pensamiento puedes salirte de la vía. Puedes Because irte en the la otra first thing dirección. you're thinking is, I don't want to be arrogant. Porque al mismo tiempo también piensas, yo no quiero ser arrogante. But avoiding arrogance, but realizing that you're good, Vale, no llegues a la arrogancia, pero date cuenta de que eres bueno. and not accepting that someone else puts you down, Y no aceptes el que otro te esté poniendo en lo más bajo. because if you're good, and there's something that all of us do well, we're all good in something, Porque si eres bueno, y todos somos buenos en algo, you will find people are jealous entonces si eres bueno, vas a observar que hay personas que tienen celos for de whatever ti, reason, por el motivo que sea, and they will start challenging you. y empezarán a desafiarte. Now, to what an extent do you trust your goodness? ¿Hasta qué punto confías en tu propia bondad? Yeah. Because maybe self-appreciation is important. Y por esto el aprecio hacia uno mismo es importante. Do I appreciate how much I can actually do, what my qualities actually are? Aprecio de qué soy capaz, aprecio, reconozco las virtudes que tengo, las cualidades que tengo. Because if you appreciate that, you know what you're actually worth. Porque entonces si lo aprecias, sabes cuál es tu valor. And it's important to know what you're worth Y es importante saber cuál es tu valor. so that you can trust yourself Y así puedes more than confiar what en other ti. people would think. Puedes confiar en ti más de lo que puedes confiar en lo que otras personas puedan pensar de ti. Because if you can't trust what's good in you, how can you shine? Si no puedes apreciar lo que es bueno en ti, ¿cómo puedes brillar? And the world is waiting for you to shine. You know? Sorry? The world is waiting for you to shine. Y el mundo está esperando a que brilles. They like it. Les gusta. It gives them something to appreciate. Les estás ofreciendo algo para poder apreciar. And we're shy Y somos tímidos. because maybe we don't trust it. Porque quizás no confiamos en ese brillo. We appreciate someone else. Apreciamos a otro. Puede ser la educación que nos han dado desde pequeños. Perhaps it's because of the education we've received since I know. childhood. I know. Sí, ya lo sé, que es posible que sea por la educación recibida desde niños. Yeah. Yeah. But already knowing that, Pero ya sabiendo eso, you know, it then won't take you in. Maybe you can challenge it. entonces ya no absorbas más eso, tú puedes desafiar esa afirmación. Yeah. Pues podemos meditar, ¿sí? Juntos un rato. Pues mientras tanto, si queréis mirar aquí al frente este punto de luz, como si la queréis mirar a ella, y podemos sentirnos presentes aquí en este instante. Voy a regalarme este tiempo para estar conmigo, para disfrutar de mi propia compañía. Siento mi cuerpo aquí relajado y permito que todo mi ser se relaje también.
encontrando en mí la calma, la serenidad, la paz. Y desde esta quietud voy a reconocer lo bueno que hay en mí. Voy a reconocer la bondad que hay en mí. Y seguro que hago cosas muy bien. Y lo reconozco también. Seguro que hay algo que me sale muy bien. Y lo reconozco. Y ahora lo que estoy apreciando es, más allá de lo que hago, estoy apreciando lo que soy. Estoy apreciando quién soy. Estoy apreciando y valorando el ser que brilla, que soy yo. Ya dejé a un lado lo que he podido escuchar a lo largo de mi vida acerca de mí. Aquello que no me gustó o que incluso me hizo sufrir. Procuro que eso ahora quede a un lado. Y en el espejo interno voy a mirar realmente quién soy. En el espejo interno me permito valorar quién soy. Porque no tengo miedo a brillar. Porque sé que la luz no se puede tapar. Del mismo modo, dejo que la luz que soy se irradie por todas partes. Y apreciándome así, me estoy amando. Al apreciarme así, estoy también irradiando vibraciones de agradecimiento. De agradecer por el hecho de existir. Por el hecho de estar presente. Y puedo decidir apreciar a todos y todo. Decido que quiero valorar lo que estoy viendo. Apreciar que detrás de todo hay alguien que lo ha hecho posible. Y de esta manera reconozco aquello que antes pensaba que era insignificante. Y al reconocerlo, siento la grandeza que hay en eso.
Así que decido que quiero apreciar las personas y la naturaleza. Y si la creación es tan bella, ¿cuán bello debe ser el Creador? Y ahora me observo para darme cuenta del efecto sanador que tiene para mí el apreciar. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Incluso cómo siento mi respiración, cómo siento mi cuerpo ahora. Y seguramente podré observar también cómo ha cambiado en este rato mi manera de pensar. Y por tanto, la vibración que estoy irradiando ahora. Y voy preparándome para seguir con el día de hoy. Voy a seguir apreciando todo aquello que veo con mis ojos. Y voy a permitir que mi ser siga brillando. Om Shanti. Pues le damos las gracias, hablando de ser agradecido y de apreciar, le damos las gracias a Wendy por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Y también a todos vosotros por haber venido y a los que nos están escuchando. La verdad es que sí es bonito y cambia la energía, ¿no? Cuando te lo propones. Simplemente es pensar bien, pensar en positivo y esto que ha dicho ha sido muy bonito, el brillar y no tener miedo de hacerlo. Voy a